¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller, video cortito, video de sábado en la tarde. Espero que estén promediando un hermoso sábado. Bueno, bien otoñal, fresco y con ganas de llover. En algunos lados está lloviendo. Bueno, vieron que comenté en el video anterior donde mostré el alicate de 6 pulgadas y la pinza de punta de 6 pulgadas. Comenté que ya se están empezando a ver, quizás ya hace mucho, yo no lo había visto hasta el momento, herramientas de la marca Hadever en lugares que por ahí no sea las plataformas, Mercado Libre o casas de electricidad. En algunas ferreterías ya he visto hasta carretillas, o sea que llegó para quedarse. He comprado, como me tenté, este par de destornilladores que está compuesto por un PH2 y un plano de 6,5 por 100, los dos con la medida por 100. Después podemos comparar en otro video, dado que esto sería la segunda toma de contacto con la misma unidad de dicha marca, para ver si se mantuvo el estándar de calidad, si cambió, si varió. Eso tengo ganas de hacerlo. Y también me compré la pinza, el alicate universal, la pinza universal de 8 pulgadas, que es la más común, dado que bueno, también está la de alta palanca, pero la que me supo enamorar a mí es esta, es la, llamémosle estándar. Obviamente todavía no la desempaqueté, como lo están viendo, quiero que eso lo hagamos juntos, pero noto detalles que quizás en mi otra unidad, o sea, esta unidad no tiene detalles que la otra sí. Yo a esta la veo un poquito mejor terminada. Es la estándar, la común. La de alta palanca no vi que la tengan en venta. Y tampoco me interesa, dado que bueno, sí la tengo, sí la he probado. Han superado su toma de contacto ampliamente. Pero bueno, eh, la Hadever de 8 pulgadas que compré anteriormente, pese a haber terminado su toma de contacto y todo, decidí no dejarla en el taller y que sea una herramienta definitiva. Dado que, bueno, que se adecue a la mano como se adecua, a mí me convenció. La verdad que es una herramienta que me prometí, digo, cuando se dé la oportunidad, compro otra. Como yo la primer toma de contacto la hice cuando venía el proveedor de herramientas Total al taller, el distribuidor, me había conseguido herramientas de la marca Hadever. Todo lo que compré de dicha marca se lo compré a él. En aquel momento estaba todo muy verde, el tema Hadever, Watford, bueno, todavía no estaba Diju. Así que nada, después haremos el desempaquetado. Quería hacer este video cortito para, bueno, más que nada mostrárselos en su estado óptimo para aquellos que no les gusta la charlita. Y nada, no compré las francesas porque verdaderamente están volado con los precios y me hubiese gustado comprarla para ver el juego, dado que las unidades de la primera toma de contacto, y tengo hasta la de 15 pulgadas, al menos las que me tocaron a mí, no tienen un juego excesivo y horrible. Es aceptable y funcional. O sea, a mí me han dado resultado. Por ahí las francesas cortas de apertura extra tengan un poquito más de juego, pero créanme que yo las utilizo en la vida real y no zafan, no se abren y no marcan la pieza con la que uno esté trabajando. Así que bueno, estoy contento, compré
la segunda unidad. Vamos a ver qué pasa en esta nueva toma de contacto. Vamos a comparar las unidades anteriores con estas. Así que nada, a simple vista siguen prometiendo rendir. Varillas en cromo vanadio, un mango que invita a imprimir torque, es lo primero que se puede ver. Y después, bueno, aparentemente las puntas estarían imantadas. La verdad no lo probé. Acá tenemos la pinza que tanto me gustó haber utilizado y probar. ¿Cuánto los pagué? 9 pesos y fracción, creo que 9 pesos con 30, o sea 9.300 pesos para los que no entienden. 9 pesos con 30 y 13 pesos. En algún lado, por ahí tenía el papelito, no sé. Ahora, bueno, ya no lo tiene, se debe haber salido. Pero no me pareció algo descabellado. Son herramientas que se vienen pagando solas, rinden y nada. La verdad, bueno, ya haré la charlita. Para los amigos que gustan de los videos donde por ahí hablo de el día a día, cuento alguna anécdota, alguna experiencia. Bueno, les comento que por cuestiones de tiempo no había podido realizar algunos videos que tenía pensado, dado que por ahí se hacen un poco largos y nada. Hay algunos que obviamente no comparten, no les gusta, no les interesa. A esa gente lo único que le puedo decir es que no mire el canal, nada más. La mecánica y la dinámica del canal es así. Son charlitas de taller con tomas de contacto de herramientas y experiencias cotidianas de un técnico día a día. Así que bueno, nada. Espero que estén bien. Como digo siempre, saludo a los amigos de siempre. Un abrazo al querido amigo Gregorio. Vi que estuvo mostrando las dimensiones de la Pico del Oro extraña, vamos a decir, marca Kendo. Tengo pensado hacer con los cadáveres de Pico del Oro que tengo, hacer algo parecido. Pero bueno, proyectos de esos tengo a montones. Que lo lleve a cabo es otra cosa. Pero me entusiasma la idea de modificar algunas de todas las Pico del Oro que tengo zafadas y convertirlas quizás para trabajar en diámetros grandes, obviamente no de caños, porque con la apertura que vi que tiene a través del canal del amigo Gregorio, no creo que sirva para ajustar un caño de 4 pulgadas, por ejemplo. Eso es una obviedad lo que estoy diciendo, pero para alguna unión doble, para cerrar alguna unión doble, o simplemente para el desafío de desarrollar algo. Como en algún momento también me sedujo la idea de modificar la Pico del Oro NR Trucci, o sea, R Trucci, y hacer algo funcional, o sea, curvarla a mis ideas, y bueno, según hice los cálculos y en los dibujitos que estuve haciendo, es una Pico del Oro de 10 pulgadas que si la curvo como yo quisiese, terminaría siendo una unidad de 8, cosa que sería algo más funcional, dado que tiene 6 posiciones, y bueno, se lograría que no gatille los dedos, un montón de cosas que bueno, por ahí las podrían modificar los ingenieros, ¿no? Como les dije, me coquetea la idea de hacer una Pico del Oro que tenga las dimensiones de las que mostró el amigo Gregorio. Yo tengo Pico del Oros hasta de 16 pulgadas, pero bueno, a veces es lindo poner a trabajar un poco la cabeza. Otro proyecto que quedó ahí porque no me entusiasma mucho es
modificar la llave perro premium para dejarla operativa. Pero la verdad que no sé si tengo ganas de perder el tiempo con eso porque no es una herramienta que me guste. No sé si lo dije, esta es la unidad estándar, no es de alta palanca, es exactamente como la que compré anteriormente. La de alta palanca la tengo, si bien superó su toma de contacto, una herramienta verdaderamente linda, interesante, cómoda, es muy versátil para trabajar. A mí la que me sedujo es digamos, la no de alta palanca, la unidad estándar. Hay algunas diferencias, sí, obvio. Están a la vista, bueno, es de alta palanca, tiene las orejitas, bla, 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 bla. Ya haremos el desempaquetado, dado que, bueno, como prometí comprar, compré el alicate y la pincita de puntas que ya los mostré en otro video. Las francesas, como dije, estaban muy voladas en precio, la verdad que no lo valen. O sea, como herramienta para trabajar, lo valen, pero el precio estaba bastante excedido para lo que sabemos que valen esas unidades. Así que bueno, les mando un saludo, espero estén bien y seguramente nos vemos en una charlita hoy. Sigan viendo.